En Banco Credicop nos conectamos con Credicop Móvil. Así, transferimos, pagamos, chequeamos. Bájate la aplicación. ¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bailando un poco con la cortina que acá entusiasma a los compañeros del estudio. Bueno, nueva edición de la cultura del trabajo, con otra cara, se nota, ¿no? Nuevo gobierno, estamos con otra expresión, con las cosas difíciles, pero con la posibilidad real desde aquellos que entendemos que la política es un proceso de carácter colectivo a favor de los que más lo necesitan, que las transformaciones son de carácter social y tienen que siempre favorecer a aquellos que se ven perjudicados y se vieron perjudicados durante estos 4 años de macrismo. Pero claro, todos se resisten a perder sus privilegios, sus ganancias. Y bueno, un poco es lo que la tarea que vamos a tener que hacer durante todo este tiempo es recuperar lo que perdimos y también enfrentar la resistencia de aquellos que no quieren perder lo que tienen. Y en ese sentido hoy tenemos en la columna económica a Pablo. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Que dice que nos va a explicar bien qué son las retenciones y ¿qué puede hacer el argentino medio al respecto? Un argentino medio bastante privilegiado, por cierto. Bastante, ¿no? Pero bueno, sí, se está hablando obviamente de las retenciones en estos días. Y es, bueno, tarea, me parece, explicar un poco el contexto en el que se escribe, ¿no? Porque siempre que se aumentan las retenciones aparecen, por supuesto, los productores agropecuarios con las quejas habituales, diciendo que son impuestos distorsivos, etcétera, ¿no? Primero y principal, las retenciones es un impuesto que se cobra sobre la producción de un bien cuya productividad, cuya ganancia principal se obtiene de las energías, decía David Ricardo hace mucho tiempo, las energías originarias e indestructibles del suelo, es decir, la propia naturaleza. Argentina tiene una riqueza natural que surge de que es una tierra de clima templado, llueve lo suficiente, hay sol, etcétera, y por lo tanto la fertilidad de la tierra es muy surge de la llanura aluvional, ¿no? Hay como 1,5 metros de humus que dicen que es bárbaro. Sí, sí, claro. Bueno, esas condiciones en realidad son en parte propiedad de los dueños de la tierra y en parte de el Estado Nacional. Así se ha desarrollado hace mucho tiempo. Escuché hace poco que el primero que puso retenciones fue Bartolomé Mitre en la década del 60 del siglo XIX, digamos. Es decir, este es un tema viejo Bartolomé y que encima viene por derecha, digamos. Miralo, Bartolomé Mitre. No sé si será cierto, pero lo escuché, lo decían en la radio. Bueno. ¿Y le hicieron una protesta a Bartolomé Mitre, no? Me parece que no, pero bueno, habrá que estudiar los diarios de la época. Ah, está. Bueno, hay que ver si en los diarios de la época salía, ¿no? Porque claro, por ahí tampoco salía. Quizás por este caso no. Bueno, para explicar el contexto, en realidad lo que hay que decir es que el sector agropecuario viene teniendo ganancias importantes. Y para esto, bueno, por supuesto, el sector agropecuario se queja de las retenciones que aumentan. Vamos a explicar un poco si aumentan o no, cuánto aumentan. Esto es poco en realidad en términos históricos, pero en realidad hay que mirar también otros elementos para entender la ecuación del sector agropecuario. El precio internacional, es decir, a cuánto venden lo que exportan, principalmente le ibas a analizar un poco el caso de la soja, y por otro lado el tipo de cambio real, es decir, el tipo de cambio le funciona de un modo u otro al sector agropecuario. Si el tipo de cambio es alto, reciben más pesos por cada dólar que venden en el exterior. Cuando digo tipo de cambio real, además tenemos en cuenta los precios domésticos, ¿sí? Esta es la forma que se mira en economía. Bueno, acá, como pueden ver en la placa, tenemos
estas variables. Por un lado, la trayectoria de las retenciones. Fíjense, veníamos de unas retenciones a la soja del 35%, el gobierno de Macri las baja al 30% hasta diciembre de 2017. Después, en septiembre, lanza una nueva medida en la cual la reduce 0,5% por año hasta que llega a 24,7%, perdón, a 26, perdón, en agosto de 2018, y el último esquema de Macri fue este engendro que hizo de poner unas retenciones de 18% de la soja más 4 pesos por dólar, ¿sí? Eso hizo que al principio haya una retención de 28,4, pero esa retención se iba reduciendo y llegó a 24,7 en noviembre de 2019 porque las devaluaciones hacen que los 4 pesos cada vez valgan menos sobre cada dólar. Sí. Entonces llegamos a un nivel de 24,7 en noviembre de 2019. Lo que hizo recientemente el gobierno entrante es eliminar ese engendro de 4 pesos por dólar que se licuaba con las devaluaciones y dejó el punto máximo que era 30% de retenciones. Ahora se está discutiendo en el Congreso algunos puntos más, ¿sí? Ahora, ese 30% lo primero que hay que decir es retrotrae la situación a diciembre de 2017. Ajá. Es decir, no es las retenciones de fin del kirchnerismo, sino por ahora a diciembre de 2017 y generó ya suficientes quejas en el sector agropecuario. ¿Te puedo hacer una primera reflexión? Cuando uno piensa en que el gobierno ahora aumenta las retenciones y Macri las había reducido, estamos hablando de un montón de dinero, pero estamos hablando de porcentuales que no son tan, no parecen como tan altos, digamos, no es este hombre no comía vidrio tampoco, ¿no? No es que eliminó las retenciones, ni lo dejó en un 15%, ni en un 10%. No, digo porque lo que aparece mediáticamente es, va a levantar las retenciones, como si fuera un 30%, digamos, la diferencia. Y la verdad que lo que vos estás relatando es que esas modificaciones no eran tan amplias. No, es cierto, ni Macri, o sea, Macri hizo una eliminación de las retenciones del resto de los productos al comienzo. En el caso de la soja no. Y la verdad que si un gobierno elimina todas las retenciones, se desfinancia. De hecho, el gobierno de Macri aumentó el problema fiscal con esa eliminación de buena parte de los productos. Y después lo tuvo que volver a poner cuando hasta el FMI le pidió que las vuelva a poner. Le dijo. Porque tonterías no le dijo. Había restricciones presupuestarias, claro, la devaluación, la crisis, y bueno, se volvieron a poner. Es decir, lo de las retenciones, hoy en día solo lo discute la sociedad rural y las cámaras agropecuarias. Cualquier razonabilidad económica, hasta desde el punto de vista de la ortodoxia mayúscula, que es el FMI, plantea poner retenciones. Bueno, las otras dos variables que veíamos en la placa son las otras dos variables que tienen que ver con la rentabilidad del sector. Es decir, por un lado, el tipo de cambio, es decir, hay retenciones un poco más altas que la del principio del gobierno de Macri, pero hay un tipo de cambio real que es mucho más alto, es decir, reciben mucho más pesos por dólar exportado. Es decir, eso es un beneficio para el sector. Y por otro lado, el precio de la soja tendió a aumentar levemente. Entonces, si uno compara diciembre de 2017, cuando nadie discutía las retenciones del gobierno de Macri, uno ve una situación mucho mejor. ¿Por qué? Porque el tipo de cambio aumentó 60% y los precios se mantuvieron relativamente estables. Las retenciones del sector agropecuario son importantes y están justificadas por la razonabilidad económica, lo cual no garantiza nada porque, como nosotros sabemos, en 2008 hubo un gran conflicto por la llamada Resolución 125, cuando se quisieron poner retenciones móviles en un escenario de rentabilidad agropecuaria elevada. Pero, dicho esto, quiero cerrar diciendo que en realidad al sector agropecuario, más allá que se queje, que haga lobby, que proteste por las retenciones, nunca dejó de aumentar la producción en la Argentina. En esta segunda placa que podemos ver,
tenemos que en los últimos largos años la producción de los 5 principales cultivos agropecuarios, soja, trigo, maíz, girasol y cebada, aumentó sistemáticamente en la historia argentina. Desde la revolución de la soja en los 90, el crecimiento de los precios internacionales y en los 2000, siempre aumentó, salvo en 2 oportunidades que no tienen ninguna relación con la política económica. Esos 2 eventos donde cayó la producción fueron por la sequía. Totalmente 2008, una cuestión totalmente estacional. Un momento. Una cuestión que tiene que ver con el clima, con las situaciones que son absolutamente ajenas a lo que puede hacer un gobierno. A esta gente le fue siempre bien. A esta gente evidentemente le fue bien, si no hubiera aumentado la producción. Y Claro. la aumentaron a tal punto que está en un récord absoluto de 140 millones de toneladas, que es el máximo. Es una revelación. Atención, un sector en este país que le ha ido siempre bien, siempre fue para arriba y siempre se quejó por las retenciones. Sí, yo diría que más que quejarse por las retenciones, debería juntarse, hacer macumbas para evitar que llueva, que deje de llover o que llueva tanto y hagan inundaciones, porque el problema lo tienen en el clima, no en el gobierno. Es un hallazgo. No pueden decir lo mismo las pymes, ¿no? ¿Cómo anda? La verdad, un gusto tenerte. Igualmente en estar el acá. programa. Te agradecemos mucho que estés acá. Y realmente, ¿no? Cuando yo te comentaba que te había escuchado en otro medio y la verdad que los que representamos al movimiento obrero, tenemos representación trabajadores, a veces pensamos que todas las patronales, tendemos a decir todas las patronales son iguales, todos tienen la misma condición. Sin embargo, cuando uno escucha a las pymes encuentra una diferencia importante, ¿no? Tanto filosófica como de posibilidades reales. Sí, yo creo que en la Argentina también existe un condicionante que es material. O sea, filosóficamente podemos estar de acuerdo en una visión de país y también los que tenemos una pyme industrial tenemos algo en común con los trabajadores, que es la necesidad de que el trabajador tenga un buen estándar de vida para que nosotros tengamos negocios. La industria argentina es netamente mercado internista. Nosotros producimos y vendemos lo que se consume. O sea, todo lo que vendemos se consume en el mercado interno. O sea que si nosotros no cobramos buenos salarios, vos estás mal. Exactamente. Es tan simple como eso. Es así de simple, es así de clarito. Por eso la hemos pasado tan mal durante estos años, porque los años de macrismo fueron paralelos con un deterioro muy grande del poder adquisitivo de la mayoría de los argentinos, de los trabajadores, de los jubilados, de los docentes, y eso repercutió directamente en el nivel de actividad industrial. Vos fijate que a medida que en la Argentina se incrementó la pobreza, aumentó el hambre, bajaba la industria. Claro. O sea, es directamente proporcional. Y la posibilidad de exportación es solo para algunos, ¿no? Y para algunos productos muy puntuales. Mirá, para exportar la industria, recién el economista hacía una referencia a la producción agropecuaria. La producción agropecuaria tal vez no tiene tanto desarrollo, es primaria, valga la redundancia. Sí. Para hacer una industrialización, para desarrollar un producto industrial, se necesita tiempo, se necesita tecnología, se necesita capacitación de los empresarios, de los operarios. O sea que los desarrollos industriales llevan tiempo. Para que Argentina consiga un perfil exportador tienen que pasar muchos años de políticas industriales ininterrumpidas. Y lo que nosotros vimos en la historia argentina fue que cada vez que se desplegó una política industrial, como mucho duró 10 años, 12 Claro. años, como mucho. Luego fue seguida de una etapa de apertura indiscriminada, de neoliberalismo, como se le llama últimamente, y bueno, al diablo el plan industrial. Por eso te decía, si nosotros queremos tener divisas a partir de las exportaciones industriales, primero tenemos que hacer un largo camino, como lo hicieron todos los países. Los países Claro. que hoy exportan industria, primero tuvieron un largo camino de desarrollo de políticas industriales. En la Argentina nos debemos eso, la historia argentina se debe un largo camino de desarrollo industrial.
te repito, no llegamos nunca a superar los 10, 15 años como mucho de desarrollo industrial. De continuidad, como para decir, yo tengo la seguridad de que gano, reinvierto, y eso me da, y tengo la posibilidad cierta de obtener un desarrollo. Cuando vos decís, como en otros países, no hay país que no se haya, no hay país que se haya desarrollado si no desarrolló su mercado interno y no desarrolló su producción y su valor agregado dentro de su propio... No existe historia. O sea, lo que se ha querido hacer acá, que no es solamente acá, es en toda la región, no existe como posibilidad y forma real de desarrollo. No hay, aunque nos quieran hacer creer que lo novedoso es más viejo que la humedad, digamos. De hecho, el desarrollo del capitalismo empieza en Inglaterra cuando se satura el mercado interno, pero primero se saturó el mercado interno, digamos, de los productos que generaba la industria, y a partir de eso se empiezan a conquistar mercados afuera, digamos, digamos, en otros lados de la tierra, pero primero se desarrollan los mercados internos, como vos bien dijiste. Y vos fijate que esa lectura es la que está teniendo hoy Donald Trump y muchos de los países que son potencias mundiales. Están nuevamente volviendo a cuidar sus mercados internos, sus salarios, sus trabajadores, sus industrias, porque la aparición de China, digamos, con su poderío industrial, los ha puesto, digamos, en crisis y bueno, hay que recuperar. Ninguno es tonto acá en este juego de la globalización, y las economías más inteligentes vuelven a cuidar sus trabajos y sus industrias. Nada más en un país como la Argentina o en un gobierno como el de Cambiemos se les ocurre tirar por la ventana a la industria. A mí se me ocurren tantas cosas para preguntarte. No, en principio, mira, la misma pregunta que uno puede hacer, ¿por qué un trabajador que se ve perjudicado con una política liberal, hay trabajadores que han votado a Macri? ¿Y por qué, estando tan claro esto que vos planteás, que la posibilidad de desarrollo de una pyme es un plan que no sea justamente un plan liberal, sino un plan que tienda a la sustitución de importaciones y al mercado interno? Por ahí hay muchos colegas tuyos que han optado por el macrismo aún a pesar de sus propios intereses. Sí, ahí creo que hay un cosa problema rara, ¿no? Hay un problema cultural, y político. Político porque la Argentina se debe también, digamos, el fortalecimiento de las estructuras gremiales empresarias, que son las que finalmente tendrían que defender y contener, digamos, el interés de la propia industria, de los propios empresarios que tenemos un negocio acá en la Argentina, y eso falta en la Argentina. No hay una ley que regule y ordene a la gremial empresaria como sí sucede con los trabajadores. Y bueno, entonces ahí es como que falta, digamos, un paraguas político que a nosotros los empresarios y a nuestros colegas nos permita primero sentarnos en una mesa, decir cuál es nuestro interés y a partir de eso defender nuestro interés. Muy interesante. Ese es el primer déficit. Es la primera vez que escucho una explicación redonda de qué es lo que está pasando con el interés corporativo, si se quiere, si se puede llamar, de las pymes, ¿no? O sea, no hay instituciones que realmente... No, porque no lo contempla la ley. La ley que da lugar a las cámaras o federaciones que representan a las empresas en la Argentina es totalmente abierta. O sea, cualquiera puede organizar una cámara y decir que es representante de un sector. La ley no te dice, me tenés que demostrar legitimidad de representación, me tenés que demostrar... No tienen personería gremial ustedes. O sea, la podemos... Claro, no tenemos personería gremial. Y si la tenemos, es una personería gremial débil, porque el Estado no nos pide legitimidad en la representación, no nos pide democracia en los estatutos. Hay estatutos de federaciones industriales que se sientan a negociar el convenio salarial con la contraparte de trabajadores que tienen voto calificado. Mirá. O sea, hay directorios de federaciones industriales en donde el voto de un industrial vale de acuerdo a lo que factura. Entonces, imagínate que la situación a partir de ahí empieza a ser muy poco democrática, muy poca representatividad. Menos del 15% de las empresas en la Argentina están agremiadas. Y bueno, esas son las consecuencias, las que vos decís. Hay una falta de gimnasia en la defensa de los intereses. Ahí está un poquito que está primero la gallina y el huevo, ¿no? O es la gallina y el huevo, las dos cosas, porque
porque realmente haría falta una institución que los representara realmente, que pudiera llevar a los distintos estamentos políticos, sociales, la voz del interés real de la pyme, porque además son los que crean mayor cantidad de puestos de trabajo, ¿no? Sí, no te quepa Digo, duda. mayor cantidad en el conjunto. A ver, yo creo que las pymes son el aliado ideal de cualquier gobierno nacional y popular, porque cualquier empresario pyme, para desarrollarse, para hacer negocios, necesita del bienestar de la mayoría del pueblo argentino. Con lo cual somos aliados naturales de los gobiernos nacionales y populares. Si tenemos problemas es porque alguien está haciendo la tarea mal, hay algo que falta, hay algo que estamos haciendo mal, no nos estamos entendiendo. Porque Claro. la verdad es que nosotros necesitamos de los gobiernos populares para hacer plata. Esto es clarísimo. No, está absolutamente claro. Necesitas poder producir, necesitas poder vender, y para eso necesitas quien compre. Digamos, la cadena está absolutamente clarita. Más allá de que ovejas negras hay en todos lados, ¿no? Sí. O sea, también está aquel que ante el primer inconveniente dice yo vendo todo y me paso a la especulación financiera, digamos, ¿no? Que también la tentación está con semejantes tasas dando vuelta, con semejantes negocios volando en la bicicleta financiera. Me imagino que también debe haber. Sí, en ese sentido yo lo que creo es que los empresarios somos tomadores de condiciones. El que pone las condiciones es el Estado. Ajá. Y si el Estado pone condiciones para que, como vos decís, la plata te rinda muchísimo más poniéndola en un plazo fijo que poniéndola en una máquina a funcionar, son muy pocos los que se van a quedar luchando, rompiéndose la cabeza con una máquina que aparte no tiene trabajo, que aparte te abren las importaciones. Acá hay un tema de convicción, pero también hay un tema de pragmatismo. Uno tiene que parar la olla, sostener a su familia, darle de comer a su familia, y es el Estado el que tiene que poner las condiciones para que yo ponga en funcionamiento la máquina, para que yo tome trabajadores, para que capacite a los trabajadores. No es algo voluntario, ¿viste? Que no quiere decir forzosamente que el Estado subsidie en forma directa, sino que cree las condiciones para que eso sea de esa forma. O sea, por lo menos que no nos agreda. O sea, Claro. acá no estamos hablando de subsidios, estamos hablando Sí, te de que digo no para, haya... para que se entienda lo que estás diciendo, porque si uno dice, pero quieren mejores, quieren subsidio, quieren facilidad, quieren todo. Si vos me preguntás a mí, digamos, yo digo que las tienen que tener porque es la única manera en que podamos alcanzar algún tipo de desarrollo. Si hay un dinero bien puesto, el que se queda dentro del país, no el que se va. Aparte, Claudio, acá hay un mito muy equivocado acerca de los industriales y los subsidios. O sea, la industria argentina no es una industria particularmente subsidiada. Cuando vos te comparás y comparás a los colegas que compiten con vos en el resto del mundo, te das cuenta que ellos tienen mucho más subsidios que vos. Ah, Sí, pero en mirá. realidad subsidio ha habido en todos los países desarrollados para impulsar Claro. a sus empresas. Es- Y acá en Argentina el problema es que los subsidios se suelen concentrar en las grandes empresas que no requieren subsidios, son subsidios redundantes porque tienen alta productividad. Exacto. Y en las pymes quedan relegadas, que son las que necesitan el apoyo para poder competir y avanzar en la producción. En ese sentido, digo, los subsidios me parece que para las pymes es algo necesario. Sí, aparte que hay que buscar, como vos decís, el rédito social de un subsidio. O sea, los argentinos tenemos que exigir, bueno, Exactamente. si Bueno, a ese es estos el tipos punto. lo vamos a subsidiar, Ahí, ese ¿qué es nos el punto. generan a nosotros los argentinos? Bueno, empleo, valor agregado, posibilidad de exportación a futuro, inversión en tecnología. Exactamente. Tenemos que empezar a exigir para qué se usa el dinero, como dicen los liberales. Bueno, ¿para qué se usan los subsidios? No subsidiemos más a los bancos, que no generan la cantidad de empleo que generamos en la industria. Bueno, estás en el programa, lo estás planteando claramente, no estás hablando necesariamente de reforma laboral. No, para nada. La verdad que no son los problemas, no los genera el convenio, no los generamos los gremios. Los gremios estamos siempre dispuestos a discutir las condiciones de trabajo necesarias. Lo que no estamos de acuerdo es en ponernos ni a la baja ni a que siempre la flexibilidad recaiga sobre el aumento de la carga de trabajo de nuestros representados, que son dos cosas totalmente distintas.
Nosotros siempre estamos dispuestos a contemplar cuáles son las reformas tecnológicas, organizacionales del trabajo. No tenemos ningún problema con eso. Yo creo que el empresario que ve en la cuestión laboral un problema es poco inteligente o no tiene una visión de la totalidad de su negocio, ¿no es cierto? O sea, nunca entendió de dónde le venía el dinero. O sea, no hay mucho misterio. Absolutamente así. La verdad que un gusto. Vamos a volver a invitar al programa Un gusto, porque esto, la verdad que da para charlar muchísimo, para que todos sepan realmente dónde están los problemas. Saber identificar un problema es empezar a resolverlo. Y en ese sentido tenemos que generar las alianzas absolutamente necesarias para que haya consenso político y poder llevar adelante las medidas necesarias para todos nuestros trabajadores representados y para el pueblo en general. La verdad, muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima de La Cultura del Trabajo. En Banco Credicop nos conectamos con Credicop Móvil. Así, transferimos, pagamos, chequeamos. Bájate la aplicación. ¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.